Hermanos, es interesante que se nos presenta este evangelio hoy en esta memoria de Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán propiamente no es el patrono de Managua, es un patrono popular, o sea, de mucha gente, pero oficialmente no es el patrono de Managua. Y interesante porque el evangelio de hoy se relaciona con su vida. Fíjense que se habla aquí de que Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca. Apremiar significa como urgir, casi como empujar. Venga, súbanse, pum, pum. Ya, se subieron y se fueron. Pero ya en esa barca viene la tormenta. Esto es interesante porque esto es un simbolismo para nosotros de la iglesia, de la misión y de la evangelización. Pero en medio de todo esto se suscita una tormenta. Y entonces ellos están angustiados y viene Jesús a buscarlo, viene Jesús al encuentro. Y cuando ellos se asustan, le dicen: soy yo, ánimo, no temáis. Jesús le dice: si eres tú, mándame ir hacia ti. Y Jesús le dice: ven. Y Pedro empezó a caminar sobre el agua. Jesús había llegado hasta ellos caminando sobre el agua. ¿Esta agua qué es? Esta agua simboliza las aguas de la muerte. Porque cuando tú estás en medio de la tormenta, te hundes en el agua, aunque sepas nadar, es muy difícil sobrevivir. Entonces, esto simboliza los sufrimientos, las persecuciones, los momentos difíciles que se presentan siempre en la vida, especialmente cuando estamos montados en la barca. Recordemos, montados en la barca simboliza la iglesia. Y entonces Pedro empezó a sentir la fuerza del viento, le entró miedo. El miedo es lo contrario a la fe. Cuando tengo miedo es porque no tengo fe. Puede ser que tengo religiosidad y rezo y le pido a Dios y le pido a la Virgen María, pero si no tengo fe, ¿qué significa tener fe? Significa que Dios no me abandona en ningún momento, que he experimentado que Dios ha estado conmigo y me ha amado siempre. Entonces no tengo miedo por eso. Pero Jesús, Pedro se empieza a hundir y gritó: Señor, sálvame. Este gritar simboliza la oración. En toda la Escritura, especialmente en los Salmos, cuando se dice gritar, se refiere a la oración. Por ejemplo, cuando el ciego de Jericó va detrás de Jesús, gritándole: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y lo querían callar, pero él seguía insistiendo. Eso es la oración. O la viuda, ¿se acuerdan de la viuda? La viuda, cuando le quieren hacer injusticia, le quieren robar su propiedad, y va donde el juez inicuo, y va todos los días y le grita, se planta, imagínate, en el tribunal a gritarle: hazme justicia en contra de mi adversario. Hay una señora gritando en medio del tribunal. Entonces al final pues el hombre se fue a hacerle justicia: me va a terminar pegando esta mujer. Y entonces por eso gritar es orar. Entonces le extendió la mano, lo agarró y le dijo: qué poca fe, ¿por qué has dudado? Él gritaba: Señor, sálvame. Fíjate que
Fíjense que esta es una de las catequesis de la Iglesia sobre la oración. Nos llama a que confiemos en Dios, porque Él nos va a extender la mano. Pues bien, esto es algo similar a lo que sucede en la vida de Santo Domingo de Guzmán, que él fue ordenado en España y tenía, me imagino, algunos años de ordenado cuando al obispo de su localidad le pide el príncipe, supongo, que por favor vaya a escoltar y traiga escoltada a una princesa que era su prometida, ¿verdad? Entonces va a buscarla. Esa princesa era del norte de Europa, entonces tienen que atravesar toda Europa hacia el norte y de vuelta. Y en ese tiempo pues no había carreteras, ni habían los caminos que tal vez había hecho el Imperio Romano, y posiblemente por ahí se iban. El hecho es que van avanzando y Santo Domingo ve una situación que están cundiendo una serie de herejías, porque ¿qué sucedía? Sucedía que la Iglesia en aquella época estamos en la plenitud de la cristiandad. Recordemos que en esa época Europa no se llamaba Europa, se llamaba la cristiandad, o sea, todo ese territorio se llamaba la cristiandad. Entonces era una época de cristiandad. También cristiandad se decía la cultura, tanto la tierra como la cultura, ¿verdad? Entonces, en esa cultura de cristiandad, obviamente la Iglesia tiene una primacía importantísima, porque es la que nos anuncia a Jesucristo, la que nos da en los sacramentos a Cristo, nos da la salvación. Muy hermoso, y la gente muy generosa con la Iglesia, se construían muchos templos, se mantenía el culto. Pero entonces sucedía que había mucho clero en la ignorancia, y el alto clero, que tal vez sí eran más conocedores, se instalaban en las comodidades y no educaban, no catequizaban suficientemente al pueblo. Entonces surgían unas herejías que incluso, o sea, procuraban leer la Escritura y se encontraban ¿con qué? Con que Dios nos pide hacer la experiencia del desprendimiento, de abandonar los bienes materiales. Sí, pero veían a la Iglesia acomodada en las riquezas y decían, no, pero si Jesús nos pide abandonar las riquezas y esta Iglesia está acomodada en las riquezas, hay algo que no funciona. Y algunos incluso decían, vamos a eliminar la Iglesia, vamos a hacer una de nuevo. Esas eran las herejías de aquella época. Entonces, él vio la necesidad de formar, catequizar al pueblo y también formar a los sacerdotes. Era necesario. Pero claro, él no se iba a meter a formar todos los sacerdotes de la Iglesia, pero sí quiso crear. Dios le inspiró crear esa congregación que después se va a llamar la Orden de Predicadores, que estuviera bien formada, no solo en el aspecto bíblico, sino también que se llamaban en aquella época las artes liberales, o sea, conocer cómo se razona en el pensamiento según el pensamiento griego de aquella época. Y entonces se instruye a estos, aparte, que se les pide que vivan en pobreza. Y iba bien, forman la congregación, los lanza a las misiones,
pero los herejes no se convierten. Entonces Santo Domingo se pone triste. ¿Qué voy a hacer? Y le pide a la Virgen María que le inspire qué hacer. Y la Virgen María entonces le entrega el rosario. Parece ser que el rosario ya existía, no es que la Virgen María se lo inventó. El rosario ya existía, solo que la Virgen María se lo entrega para que él lo utilice como un instrumento de evangelización. Después Santo Domingo lo va a compartir con San Francisco de Asís. Ellos se conocieron, fueron muy amigos. Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís. Y Santo Domingo siempre vivió verdaderamente en la pobreza, igual que todos sus frailes vivían en la pobreza. Pero con la diferencia que él insistía mucho en la formación de los frailes, para que ellos pudieran formar al pueblo cristiano y acudieran a todos, porque en aquella época las altas élites de la iglesia solamente formaban a los poderosos, a la nobleza, pero él les pide a sus frailes que vayan a todos, a ricos y a pobres, y a todos los formaban. Esta fue la obra de Santo Domingo de Guzmán. Entonces, con el rosario cambió completamente todo. Con el rosario, mucha gente empezaron a convertirse y a volver a la iglesia, al encuentro con Cristo, al ver la pobreza de estos frailes, que también en parte fue lo que inspiró a San Francisco de Asís, que habían las herejías que estaban escandalizados de la riqueza de la iglesia, entonces querían eliminar a la iglesia, y San Francisco dice, no vamos a eliminar a la iglesia, lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a vivir la pobreza. Eso fue lo que hizo San Francisco. Vamos a tomar el evangelio y lo vamos a vivir de verdad. Y entonces estas dos congregaciones impulsaron la evangelización de Europa en las ciudades. Cierto, ya estaban los benedictinos, ya estaban los monjes, pero ellos estaban en el campo, en las zonas rurales, que siempre ha sido tan importante también, evangelizar las zonas rurales, a los campesinos. Son la base de nuestra sociedad, aunque a veces los rechazamos. Entonces, Dios les suscita para las ciudades. Vamos pues ahora a continuar bendiciendo, dándole gracias a Dios, porque Él siempre nos envía mensajeros que nos anuncian